Autoridad. Del latín autoritas, autoratis. Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Potestad, facultad, legitimidad. La palabra neotestamentaria es exousia, que significa poder legítimo, real y pleno para actuar o para poseer, controlar, usar o disponer de algo o de alguien. Mientras que dinamis significa simplemente poder físico. El vocablo exousia significa, en rigor de verdad, poder que es, en algún sentido, legítimo. Exousia puede usarse con el acento en la legitimidad del poder realmente ejercido o en la realidad del poder que se posee legítimamente. En este último caso, a menudo se traduce potestad. Exousia a veces tiene un sentido secular general. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:37, con referencia al dominio propio, en Hechos 5:4, referido a la facultad de disponer de las propias rentas, pero su significado en la generalidad de los casos es teológico. La convicción bíblica invariable es que el único poder legítimo y el pleno en el seno de la creación es, en última instancia, el del Creador mismo. La autoridad que pueden ejercer los hombres es la que les delega Dios, a quien deben responder por la manera en que la ejercen. Ya que toda la autoridad es finalmente de Dios, el sometimiento a la autoridad es, en todos los órdenes de la vida, un deber religioso que forma parte del servicio a Dios. De la palabra hebrea, sarar, raíz primaria. Tener, en verbo transitivo, ejercer, reflectivamente, conseguir, dominio, afirmarse, autoridad, constituir, dominar, enseñorear, imperiosamente, presidir. Tokef, fuerza, positivo, autoridad, poder. Del griego arjon. Primero, en rango o poder, principal, príncipe, soberano, gobernante, hombre principal, magistrado, autoridad. Curiotes, dominio, es decir, concretamente y colectivo, gobernadores, autoridad, dominio, señorío. Génesis 16:9. Y el ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Génesis 41:35. Y que ellos recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Números 27, del 18 al 19. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Números 27:23.
Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Segundo de Crónicas 23:18. Además, Joiada puso los oficios de la casa del Señor bajo la autoridad de los sacerdotes levitas, a quienes David había designado sobre la casa del Señor para ofrecer los holocaustos del Señor, como está escrito en la ley de Moisés, con alegría y con cánticos, conforme a la disposición de David. Esther 3:1. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Emedata Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Esther 9:29. Entonces la reina Esther, hija de Abijail, y el judío Mardoqueo escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta acerca de Purim. Esther 10:2. Y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no están inscritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Job 34:13. ¿Quién le dio autoridad sobre la tierra? ¿Y quién ha puesto a su cargo el mundo entero? Isaías 22, del 20 al 21. Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Jeremías 1:10. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Daniel 5:7. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación, será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Daniel 5:16. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Daniel 5:29. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello, y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Daniel 11:3. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Mateo 7, del 28 al 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas.
Mateo 8:9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mateo 20:25. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Mateo 21:23. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Mateo 21:24. Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Mateo 21:27. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Él a su vez les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Mateo 28:18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Marcos 1:22. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Marcos 3, del 14 al 15. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Marcos 6:7. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 10:42. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Lucas 4:36. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Lucas 9:1. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Lucas 10:19. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones
y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Lucas 12:11. Y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir. Lucas 19:17. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 20:20. Y acechándole, enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna declaración, a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Lucas 22:25. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Juan 5, del 26 al 27. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 17, del 1 al 2. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Juan 19, del 10 al 11. Pilato entonces le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Hechos 1:7. Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Hechos 8, del 18 al 19. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Hechos 9, del 13 al 14. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hechos 16:19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza,
ante las autoridades. Hechos 17:6. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado el mundo han venido acá también. Hechos 17:8. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Hechos 23:5. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Hechos 26:10. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Hechos 26, del 12 al 13. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Romanos 13, del 2 al 3. Por consiguiente, el que resista la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Primera de Corintios 7:4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Primera de Corintios 11:10. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Primera de Corintios 15, del 23 al 24. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Segunda de Corintios 10:8. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. Segunda de Corintios 13:10. Por esta razón os escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Efesios 1, del 18 al 21.
Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses 2, del 9 al 10. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Colosenses 2:15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Primera de Tesalonicenses 2, del 5 al 6. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Primera de Tesalonicenses 4:2. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Tito 2:15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Tito 3:1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Primera de Pedro 2, del 13 al 14. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Primera de Pedro 3, del 21 al 22. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades.
Judas 1:8. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Judas 1, del 24 al 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Apocalipsis 2, del 26 al 27. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Apocalipsis 6:8. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 11:3. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Apocalipsis 13, del 2 al 7. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, del 11 al 12. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 17,
del 12 al 13. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Apocalipsis 24. También vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años.